Hola mis hermanos, muy buenas noches. Una cordial bienvenida para todos. Estamos aquí nuevamente por la gracia de Dios, hoy miércoles, para meditar en la palabra de Dios como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, cada miércoles, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que mis hermanos, bienvenidos. Me alegra mucho saludarles. Les envío un fuerte abrazo y una cordial bienvenida a todos para que la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea guiando y dirigiendo este espacio, este tiempo en medio de nosotros, sea Él hablando a nuestros corazones, sea Él ministrando a cada uno de nosotros por la luz de su santa y su gloriosa palabra. Bienvenidos todos mis hermanos. Me alegra saludarles y me alegra poder estar hoy por la gracia de Dios en este momento transmitiendo y esperando que ustedes se conecten para que juntos meditemos en el glorioso mensaje de la palabra del Señor. Así que esperemos unos segunditos mientras se conectan más hermanos y mientras tanto vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor en esta noche, porque Él es el que nos puede ayudar, el que nos puede guiar y ministrar. Si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso tenemos que orar al Señor. La oración es evidencia de que nosotros dependemos de Dios, de que no podemos hacer nada por nuestra propia voluntad, por nuestra propia fuerza. Por nuestra propia voluntad y nuestra propia fuerza, lo único que podemos hacer es equivocarnos. Por eso clamamos a Dios, su misericordia, su guía, su poder, su gracia para guiar nuestras vidas. Entonces los que están ya conectados, les invito allí en el lugar donde están, mis hermanos, a que inclinen su rostro y a que oremos al Señor en esta noche y recordándoles, amados hermanos, que reporten su sintonía, que nos dejen saber quién está conectado, que nos envíen un saludo para nosotros animarnos y alegrarnos de saber que ustedes escuchan la palabra de Dios. La mesa del Señor se sirve cada miércoles para que usted se edifique. Y esperamos que ustedes saquen el tiempo, que aparten este tiempo y juiciosamente se sienten con su familia o solo como esté y escuche el mensaje de la palabra de Dios. Usted miembro de esta iglesia, usted tiene comunión con nosotros, entonces es su deber y su obligación moral delante de Dios edificarse. Y Dios pone a su disposición estas enseñanzas y la iglesia para este fin. Entonces vamos a orar con reverencia, mis hermanos. Nuevamente les invito a que me acompañen. Amadísimo Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, venimos ante ti en esta hora con humildad, con reverencia, suplicando a ti tu gracia, tu ayuda, Señor, porque si tú no nos ayudas, en vano trabajamos nosotros. Rogamos, Padre, que en esta noche tú seas glorificado, tú te glorifiques en medio de nosotros, abras los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender más nuestra condición delante de ti, la necesidad que tenemos de ti, la obra que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por cada hermano, por cada hermana, amigo, conocido que esté allí conectado. Te suplico que les hables al corazón, que les dé la gracia de entender y de comprender, mi Señor, la enseñanza el día de hoy. Así que suplicamos, Padre bendito, que hables a nuestra conciencia y que ministres la vida de cada uno de los que están conectados y de los que escucharán esta enseñanza después o algún día, mi Señor. Con un propósito tú nos permites grabar estas enseñanzas y estar delante de ti.
Dame tus palabras, Señor, guíame por tu Espíritu y ayúdanos, Padre Santo, a poder comprender tu verdad. Ministranos, Señor, por tu Espíritu y a la luz de tu verdad edifícanos. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ver quiénes están conectados por allí. Un saludo para la hermana Aleida Hernández, para Ana García, también bienvenida. Para el hermano Jaime Díaz, también una cordial bienvenida. Me alegra mucho que esté conectado. Un saludo para la hermana Pilar Quiñones también, que fielmente se conecta. A nuestro hermano Sebastián Linares también un saludo cordial y fraternal. A la hermana María Inés García también un saludo fraterno en el amor de Cristo. Al hermano Jainer Henao allá en Acacias también un cordial saludo, un abrazo en Cristo. Dios le bendiga, hermano. Luis Herrera Rojas también bienvenido. Y todos los demás que estén conectados, una cordial bienvenida y un fuerte abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Sin más preámbulos, entonces vamos a dar estudio a la enseñanza de la palabra de Dios el día de hoy. Les invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 1, versículos 22 al 25. Romanos 1, 22 al 25. Todos con su Biblia abierta ya en casa, disponiendo su mente, disponiendo su corazón, y juntos leamos esta porción de las Sagradas Escrituras. Dice así Romanos 1, 22 al 25. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a meditar en los versículos 22 al 23, sino que quise leer estos 4 versículos para que nosotros tuviésemos una mayor comprensión y un mejor contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy. En nuestras meditaciones sobre la ruina espiritual del hombre que nos muestra la carta del apóstol Pablo, aquí en el capítulo 1 de Romanos, en los versículos 18 al 32, en la enseñanza pasada meditamos en el versículo 21, donde vimos que los hombres, a pesar de haber conocido a Dios o de tener conciencia de la existencia de Dios, cometen 3 graves faltas. En primer lugar, los hombres no glorifican a Dios como a Dios. A pesar de que conocen a Dios, no glorifican a Dios como Dios. Número 2, no le dan gracias, no le agradecen. Y número 3, se envanecen en sus razonamientos. Esos 3 pecados llevan a la raza humana a cosechar terribles consecuencias para sus vidas. La primera consecuencia que vimos en el estudio pasado es que sus necios corazones fueron entenebrecidos. Un corazón entenebrecido es un corazón sin la luz de Dios, porque ha decidido rechazar la verdad de Dios. Es un corazón que ha decidido andar de acuerdo a sus propias ideas y razonamientos pecaminosos. Un corazón entenebrecido no escucha las razones y los principios de Dios porque ha decidido andar de acuerdo a sus propias ideas y razonamientos de su engañoso corazón. Así que, en términos generales, eso es un corazón entenebrecido. Eso es lo que sucede, las consecuencias
de no tener en cuenta a Dios, teniendo conciencia de que Dios existe. Como no le glorifican ni le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos, su necio corazón es entenebrecido. Hoy continuaremos meditando en las graves y terribles consecuencias que cosechan los hombres cuando su necio corazón es entenebrecido. Y por eso quiero que leamos nuevamente los versículos 22 al 25 para que este pasaje nos vaya quedando bien fijo en nuestra mente y podamos nosotros entender y comprender lo que estamos meditando. Así que leamos nuevamente Romanos 1, 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén y amén. La enseñanza para hoy lleva por título: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y está basada en los versículos 22 y 23 del pasaje que acabamos de leer. Nuestro versículo 22 inicia diciendo: profesando ser sabios, se hacen necios. Esto quiere decir que cuando las personas tienen su entendimiento entenebrecido, porque eso es lo que conecta la idea anterior, entonces las personas son sabios en su propia opinión, sabios a sus propios ojos, sabios de acuerdo a sus propias reglas y principios, porque rechazan la ley y las normas perfectas del Dios creador. Cuando las personas son sabias a sus propios ojos, se hacen necias. Y una persona necia es aquella que, a pesar de tener conciencia y de ser advertida sobre la verdad y la realidad de las normas y principios de Dios para el hombre, decide de manera insensata no tenerlas en cuenta. Decide desecharlas para llevar adelante sus objetivos y deseos corruptos sin importar sus consecuencias, creyendo que lo que hacen es correcto. Esta es la humanidad sin Dios. Profesa o hace alarde de tener sabiduría, pero en realidad su sabiduría es una insensatez, es una idiotez o una tontería a los ojos de Dios. Note nuevamente nuestro texto, verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La humanidad profesa, hace alarde de tener sabiduría, de tener mucho conocimiento, pero esa sabiduría, ese alarde de su conocimiento, cuando lo examinamos a la luz de las Escrituras, es una insensatez, es una idiotez, es una tontería. Por eso quiero que miremos algunos textos bíblicos que nos hablan de esta verdad que estamos meditando en este versículo 22. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 12, versículo 15. Proverbios 12, versículo 15. Dice la palabra de Dios: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 12, 15. Dice que el camino del necio es derecho
en su propia opinión. Esto es exactamente lo que dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hacen necios. Profesar ser sabios es hacerse necio sin tener en cuenta a Dios. Porque una persona necia es aquella que, a pesar de tener conciencia y de ser advertida sobre la realidad de las normas y de los principios de Dios para el hombre, decide de manera insensata no tenerlas en cuenta. Entonces aquí el proverbista nos dice que el camino del necio, es decir, de aquel que rechaza las normas de Dios, de aquel que conociendo lo que Dios manda, de aquel que conociendo los peligros que trae el desviarse de la voluntad de Dios, aún así prosigue su camino y sus objetivos y sus deseos corruptos sin importar sus consecuencias, creyendo que lo que hace es correcto. Por eso dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Nosotros sabemos que el camino del necio es totalmente torcido, pero a sus propios ojos es derecho, porque él lo mira de acuerdo a su propia cosmovisión, a su propio entendimiento, porque ha desechado los pensamientos de Dios y las normas de Dios, entonces ve lo malo como si fuera bueno. Por eso el camino del necio es derecho en su propia opinión, pero el versículo 15 de Proverbios 12 continúa diciendo, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces, el necio es el que no obedece el consejo de Dios. Y el sabio es el que obedece el consejo de Dios, que atiende a la instrucción de la palabra de Dios, que aprende de los principios de la palabra de Dios y procura ponerlos en práctica y vivir de acuerdo a ellos. Entonces, amados hermanos, por eso el hombre profesa ser sabio, pero se hace necio. Los hombres que no tienen a Dios siempre terminan en necedad, haciendo cosas necias, haciendo cosas insensatas, contrarias a la voluntad de Dios. Terminan separándose, terminan abandonando sus hijos, terminan cometiendo pecados aborrecibles, aceptando pecados aborrecibles, tolerando pecados aborrecibles, legalizando pecados aborrecibles. ¿Por qué? Porque profesando ser sabios, se hacen necios. Por más intelectuales que sean, por más educados que sean, si no se tienen en cuenta las normas y los principios de Dios, terminan siendo necios e insensatos, haciendo cosas que no convienen. Entonces repito nuevamente Proverbios 12:15 para que se nos quede en la memoria. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Para esto se necesita humildad. Tenemos que reconocer que somos insensatos, que a nuestros propios ojos no somos sabios, que el único sabio es Dios y que el único que puede guiar nuestra vida y dirigir nuestros pasos por sendas de rectitud es Dios nuestro Señor, amados hermanos. Entonces, cuán importante es entender esta verdad. Ahora pasemos a Isaías capítulo 5, versículos 21 al 24 y miremos el ejemplo que pone aquí Isaías de aquellos que profesan ser sabios y se hacen necios. Isaías 5, 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Isaías 5, 21 al 24. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos
y abominaron la palabra del Santo de Israel. Aquí tenemos las graves consecuencias de ser sabios o de profesar ser sabios a nuestra propia opinión, a nuestros propios ojos, de desechar la palabra de Dios. El versículo 21 dice de Isaías 5, ay de los sabios a sus propios ojos. Noten que hay una expresión de juicio, ese ay es una expresión de juicio que vendrá. Vendrá sobre aquellos que son sabios a sus propios ojos. El sabio a sus propios ojos, vuelvo y repito, es el que desecha la palabra de Dios, los principios de Dios. Por eso hay un juicio. Todo aquel que desecha la palabra de Dios cae bajo juicio, cae bajo maldición. Ay de los sabios a sus propios ojos, dice Isaías, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ahí está otra vez la misma idea con diferentes palabras. El sabio a sus propios ojos es el que es prudente delante de sí mismo, de aquel que se cree la última Coca-Cola del desierto y que se las sabe todas y se las conoce todas. Para ellos hay un ay de juicio. Así que no caigas en esta categoría, mi amado hermano, porque muchas veces como cristianos, conociendo la verdad de Dios y sabiendo lo que debemos creer y cómo debemos conducirnos, somos sabios a nuestros propios ojos y somos prudentes delante de nosotros mismos. Luego en el verso 22, el profeta dice, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Aquí se está refiriendo a los que consumen licor, a los borrachos, a los que se envalentonan por el alcohol. Hay un juicio contra todo aquel que se embriaga y se emborracha. Hay de los que son valientes para beber vino. Hay algunos que se vanaglorían de ser muy valientes y resistidores tomando trago. Dice, hay de los que son valientes para beber vino. Hay un juicio contra el borracho. Y de los hombres fuertes para mezclar bebidas, para hacer cócteles, para hacer menjurjes y tomar y emborracharse. Por eso el apóstol Pablo dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero usted habla con un borracho y él justifica sus actuaciones, él justifica su proceder. Aquí está. ¿Por qué? Porque desecha los principios de Dios. Uno le dice a alguien que es borracho, mire, la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, pero hacen caso omiso a esa verdad y siguen en sus borracheras y siguen emborrachándose y haciendo y diciendo cosas, porque una persona bajo los efectos del alcohol dice y hace cosas insensatas. Versículo 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Aquí habla el profeta Isaías de aquellos que justifican al impío mediante cohecho, mediante soborno, que les pagan para que los justifiquen, y al justo quitan el derecho. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en nuestra nación? Están quitando al justo el derecho y están dándole prebendas a los delincuentes. Eso es lo que estamos viendo. Están soltando a los delincuentes y están quitándole el derecho a los justos. ¿Eso qué es? Un gobierno, una nación que ha desechado la palabra de Dios, los principios, la justicia de Dios revelada en su palabra, y se han inventado una justicia a sus propios ojos. Una justicia muy sofisticada según ellos, acorde a nuestros tiempos modernos según ellos. ¿Pero qué están haciendo? Llenando la calle de delincuentes y premiando al delincuente. Liberan al delincuente y condenan al justo.
Eso es profesar ser sabios y hacerse necios, porque están desechando la verdad de el Señor. Ahora, el versículo 24 nos habla del juicio que recibirán todas estas personas, esos tres ejemplos que pone el profeta. Verso 24. Por tanto, como hicieron eso, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Si notan, hermanos, que todo esto que cometen y practican ellos es porque desecharon la ley de Jehová y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Qué ha pasado y qué está pasando en nuestra nación? Han desechado y han abominado la palabra de Dios, cada día más y más. Y no solamente en nuestra nación, sino en el mundo entero, desechan y abominan la palabra del Santo de Israel, la cual es verdad y permanece por los siglos de los siglos. Dice que como la lengua del fuego consume el rastrojo, las llamaradas de fuego consumen un rastrojo, y la llama devora la paja, dice, así será su raíz como podredumbre. La raíz, la enseñanza de estas personas es como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque no puede permanecer algo que se edifica sobre la maldad y sobre la corrupción moral, hermanos. Entonces, aquí tenemos el claro retrato de lo que pasa con los hombres que desechan la palabra de Dios, profesan ser sabios y se hacen necios. Amén. Y luego en el Salmo 14, versículos 1 al 3 dice lo siguiente. Salmo 14 del 1 al 3 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. El versículo 1 de este Salmo 14 dice el necio en su corazón. ¿Qué dice una persona necia? Que no hay Dios. Y como una persona necia que a pesar de la evidencia de la creación, que testifica que Dios existe, que testifica de su eterno poder y deidad, aún así los hombres niegan la existencia de Dios y dicen que no hay Dios. Entonces el resultado es que se corrompen porque hacen obras abominables. Y eso es lo que ha pasado en el mundo, hermanos queridos. Hay un gran movimiento ateísta en el mundo que niega la existencia de Dios, que enseña en las universidades y en los colegios que Dios no existe. ¿Y qué están haciendo? Corrompiendo la mente de toda esta juventud que está creciendo, haciéndoles creer que Dios no existe y que lo que existe es la materia y que somos producto de la evolución, etcétera. Todo eso es producto de no tener en cuenta a Dios, de desechar a Dios. En consecuencia, sus pensamientos y sus enseñanzas se han corrompido y terminan haciendo obras abominables como las que estamos viendo en nuestros días. Ideología de género, premio a los corruptos, aceptación de la maldad y legalización de la maldad. Porque el necio dice en su corazón que no hay Dios, que no hay Dios. Y esto es porque se han corrompido. Y entonces Dios
da un veredicto según los versículos 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Su ojo escudriñador miró a todos los hombres a ver quién buscaba a él mismo, a Dios. Pero ¿cuál es el diagnóstico que Dios da? Que todos nosotros, los hombres, se desviaron y a una se habían corrompido. Y entonces dice él que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amados hermanos, de no ser que Dios haya tenido misericordia de nosotros, si Él no hubiese abierto los ojos de nuestro entendimiento y nos hubiese dado la fe y el nuevo nacimiento, nosotros estaríamos desahuciados, corrompidos y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es por la gracia y la misericordia de Dios que tú y yo conocemos al Señor. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque el hombre se ha apartado de Dios desde su nacimiento, desde el vientre. Se apartaron los pequeños desde su juventud, desde el vientre. Se han corrompido. Fueron engendrados en maldad. Porque nacemos de Adán. En consecuencia no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero aunque el hombre conoce esta verdad, el hombre se cree bueno a sus propios ojos y se cree sabio a sus propios ojos y más inteligente que el Creador. El diagnóstico de Dios sobre los hombres es que los hombres están corrompidos, que no tienen capacidad de buscarlo y no tienen capacidad de hacer el bien. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno, lo bueno que Dios exige, amados hermanos. Ese es el diagnóstico del Señor. Por eso Proverbios 3:7 nos da un consejo maravilloso. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está el consejo de la palabra de Dios para usted y para mí, querido amigo, querido hermano que me escucha. No seas sabio en tu propia opinión. Aún como cristianos seguimos siendo sabios en nuestra propia opinión. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la exhortación de la palabra de Dios en este Proverbios 3:7? Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Que en lugar de ser sabios en nuestra propia opinión, temamos a Jehová. Consideremos sus estatutos, sus mandamientos y apartémonos del mal. Porque sólo así adoraremos a Dios y viviremos de acuerdo a su voluntad. Ese es el consejo del Señor. El sabio teme, dice la palabra de Dios, y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado, dice Proverbios 14:16. Observen lo que dice, Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Amén. Si tú eres sabio, te apartas del mal. Pero si tú eres insolente y orgulloso, se mostrarás confiado. Entonces, decide hoy a quién vas a servir, a quién vas a seguir. Porque todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, dice Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Sepa que si tú te haces sabio en tu propia opinión, desechando la palabra de Dios, un día Dios va a juzgar tus acciones. Y en Proverbios 14:9 dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El necio se mofa del pecado, se goza, se alegra en el pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad para apartarse del pecado. Y en Proverbios 18:7 dice, Proverbios 18:7, la boca del necio es quebrantamiento para sí,
y sus labios son lazos para su alma. O sea que lo que hace caer a un necio son sus propias palabras, son lazo para su propia alma, sus propias palabras. Pasemos ahora al versículo 24 de nuestro pasaje, de Romanos 1. Dice, por lo cual, 23, no 24, sino 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, Pablo sigue describiendo las consecuencias y características pecaminosas que acarrea una humanidad que tiene un corazón entenebrecido, que decide desechar la voz de su conciencia y el claro consejo de la palabra de Dios, de una humanidad que profesa ser sabia en su propia opinión, que desecha el consejo de Dios. ¿Cuál es el resultado? Que cambia la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, dice el texto, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál es la insensatez y la ceguera del hombre que llega a cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible? ¿A dónde llega la ceguera espiritual cuando un hombre decide desechar la voz de Dios? Cambia la gloria del Dios incorruptible, escúchenlo bien, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto que menciona Pablo en este pasaje es absolutamente cierto, queridos hermanos. El hombre se rinde culto a sí mismo. Cambia la imagen de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Esto quiere decir que el hombre se rinde culto a sí mismo, o rinde culto a otro hombre, ya sea a un líder político, ya sea a un líder religioso, o rinde culto a los animales, o a las estrellas, o a cualquier objeto inanimado, como estatuas, crucifijos, cuadros, estampitas, dinero, propiedades, y no a Dios, el cual es invisible y muestra su poder y divinidad por medio de las cosas creadas, y nos muestra que Él es el único que debe ser adorado. Pero nos preguntamos, ¿cómo pueden las personas inteligentes, estudiadas, doctoradas, volverse idólatras? ¿Cómo pueden ser tan insensatos hombres y mujeres que teniendo mucho estudio, mucha academia, se vuelven idólatras y cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y adoran las aves, los cuadrúpedos y los reptiles? ¿Cómo pueden las personas inteligentes volverse en idólatras? Porque eso es idolatría. Pues hermanos queridos, la idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que sabe acerca de Dios y comienza a confiar en sus propios razonamientos. En lugar de humillarse y poner sus ojos en el Creador y en el sustentador de la vida, el hombre actúa como si fuera el centro del universo. En consecuencia, muy pronto inventa dioses, ídolos, concepciones erróneas de Dios, que se ajustan muy bien a su egoísmo, a sus planes y conveniencias, dioses indulgentes y tolerantes al pecado, tal como ellos quieren un Dios que se acomode a sus propias conveniencias. Pero la palabra de Dios prohíbe y condena rotundamente
estas cosas, queridos hermanos. Nosotros no debemos rendir culto a las criaturas. No debemos rendir culto al hombre, ni nos debemos rendir culto a nosotros mismos. Nosotros somos egocéntricos por naturaleza. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que ser hijo de Dios, ser seguidor de Cristo, ser cristiano implica negarnos a nuestra propia adoración, negarnos a nuestro propio yo. Pero el hombre, como no quiere negarse a sí mismo, sino quiere rendirse culto a sí mismo y esperar que todo gire de acuerdo a su conveniencia, rechaza la palabra de Dios y dicen, dura es esta palabra, ¿quién la podrá obedecer? Así que la palabra de Dios prohíbe y condena rotundamente la adoración a sí mismo, la adoración a cosas creadas, a cosas inanimadas, pero esto es lo que dice aquí la palabra de Dios, que el hombre, por profesar ser sabio, se hace necio y cambia la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Crasa idolatría a las cosas creadas y no al creador de las cosas. Vean lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, versículos 15 al 18. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 15 al 18. Dice la palabra de Dios, guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua, debajo de la tierra. Amén. Este texto es supremamente claro y es un paralelo con Romanos 1, 23 y 22. Dios advirtió a su pueblo Israel con las siguientes palabras según el versículo 15 de Deuteronomio 4. Le dice en primer lugar, guarda pues mucho vuestras almas. Es decir, guarden pues mucho vuestras vidas. Vuestra vida debe ser guardada, dice Dios. Y luego añade, después de decirles eso, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Está haciendo referencia al día en que Dios dio las tablas de la ley en el monte de Sinaí, cuando Él descendió a la cima del monte. Y dice que ese día ninguna figura de Dios vieron cuando habló en medio del fuego. Así que Dios pone aquí en referencia el guardar las almas con no hacer figura de Dios, no hacer imagen de Dios. Cuando hacemos imagen de Dios, estamos no guardando nuestras almas porque por naturaleza nos inclinaremos a esa imagen que es falsa, porque a Dios no se le puede hacer imagen, porque Él es un Dios que lo llena todo, Él es espíritu y nada puede representar a Dios en este mundo. Nada de lo que hagamos o nos imaginemos puede representar a Dios. Por eso Él dice, guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Es decir, no hagan imágenes mías, no se inventen imágenes mías, porque yo no me manifesté a ustedes con imágenes visibles. Versículo 16 nos dice, ¿para qué les manda que no hagan imágenes? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen
de figura alguna, efigie de varón o hembra. O sea que cuando una humanidad hace imágenes para adorar, se corrompe en su alma, porque está corrompiendo la imagen de Dios, el cual es invisible, y mandó que no hiciéramos imagen de Él, porque a Él no se le puede hacer imagen, porque Él es inimaginable, Él es glorioso, y nada en este mundo puede representarlo. Nada de las cosas creadas puede representarlo. El único que lo representa de manera perfecta y lo ha representado es nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios manda que no hagamos escultura, imagen alguna de efigie de varón o hembra. ¿Qué hacen ciertas religiones? Hacer figuras de hombre o de mujer y hacen adoración de estas imágenes. Y multitudes siguen y se postran ante esas imágenes y defienden sus posturas y justifican su idolatría de una manera astuta con palabras engañosas. Pero la palabra de Dios es clara. No podemos hacernos imagen de Dios, ni hacer hombre ni mujer para imaginarnos a Dios, y mucho menos postrarnos y pedirles a ella. Y luego habla que tampoco debemos hacer figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Es decir, nada debemos hacer de imagen para postrarnos ante esa imagen y adorarla o pedirle o hacerla nuestro ídolo. Es abominable, es corromper nuestras almas, es poner en peligro nuestras almas. Pero lamentablemente hay millones de personas engañadas bajo esa enseñanza de idolatría que es justificada, repito, con palabras engañosas. Por eso dice nuestro texto que cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora pase conmigo a Deuteronomio 4, 23 al 24. Dice, Deuteronomio 4, 23 al 24. Guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Vuelve el Señor aquí a advertir a su pueblo. Guardaos, tengan cuidado, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Así que está prohibido, absolutamente prohibido, hacer imágenes, adorarlas y postrarse ante ellas. ¿Por qué? Porque eso pone en peligro el alma y la correcta adoración de Dios. En el Salmo 106, versículos 19 al 22, hay una mención a la insensatez del pueblo de Israel. Salmo 106, 19 al 22 dice, hablando del pueblo de Israel, que conocían a Dios, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar Rojo. Esta fue la insensatez más grande de la nación de Israel. Dice aquí el salmista, haciendo remembranza al Éxodo, cuando Dios los sacó y los sacó de Egipto y los llevó al monte Horeb. Dice que allí en el monte Horeb, mientras Moisés estaba en el monte hablando con Dios y se demoró, ellos hicieron una imagen de fundición.
un becerro de oro, dice, hicieron becerro en Horeb, y se postraron ante una imagen de fundición. Adoraron a ese becerro de oro. ¿Qué hizo el pueblo de Israel que había visto la gloria de Dios, que había visto las maravillas de Dios en Egipto, que había visto cómo se había abierto el mar y había visto cómo habían venido las plagas en castigo sobre la nación egipcia? Mire, cambiaron la gloria de ese Dios por la imagen de un buey que come hierba. ¿No es esto un paralelo con el verso que estamos estudiando? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. El toro era un cuadrúpedo. Y lo hicieron en imagen y se postraron ante él. De manera insensata, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de un buey que come hierba, olvidándose de su Dios, del Dios que los salvó, que había hecho grandes cosas en Egipto por ellos, que había hecho maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Esa es la insensatez. Por eso que aún como cristianos estamos en peligro de caer en idolatrías, e idolatrías perversas y engañosas, como dice la palabra de Dios. Por eso debemos tener en cuenta lo que dice Jeremías en el capítulo 17, versículos 5 al 8. Jeremías 17, 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aquí está la promesa más maravillosa que tú y yo podemos entender y ver en las Sagradas Escrituras. Debemos aceptar la palabra de Dios y desechar al varón la confianza en el hombre, la confianza en los ídolos, la confianza en la plata. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne o a hombre por abrazo, por ayuda, y su corazón se aparta de Jehová. El que confía en el hombre se aparta de Dios. El que confía en su dinero se aparta de Dios. El que confía en sus ídolos se aparta de Dios. Pero bendito, dice el Señor, que el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ese es el bendito. Yo deseo que tú seas bendito, que pongas la confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor porque está sembrado en aguas. Y entonces aún en tiempo de sequía, en tiempo de verano, su hoja no caerá, estará verde. Y en el año de la sequía no dejará de dar fruto. Bendito sea Dios. Señor, ayúdanos a amarte, a seguirte, a servirte, porque sólo así daremos fruto. Y ayúdanos a desechar los ídolos de nuestro corazón, que aún moran en nosotros. Quiero terminar nuestra enseñanza en esta noche con una ilustración. El hombre, al haber desechado a Dios y su palabra del terreno de sus vidas, queda perdido y a la deriva como un navegante que en un acto de necedad y arrogancia y orgullo arroja al mar su brújula, perdiendo así el rumbo correcto de su embarcación. En consecuencia, este hombre queda bajo la guía de su propia imaginación para guiarse, quedando perdido y sin rumbo en la inmensidad del mar, destinado al fracaso y a la muerte. Pero no porque la brújula hubiera dejado de funcionar, sino porque el hombre la arrojó lejos de su alcance, donde ya no puede ser útil para orientarlo. Por eso nuestro texto dice que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible.
Si tú desechas a Dios, es como el marinero que gobernando ese barco desecha la brújula que lo puede llevar a tierra firme y quedar bajo la iniciativa y la imaginación de su propio corazón para llevar el barco a donde él se imagina que puede llevarlo. Es imposible navegar sin brújula, porque se pierde en la inmensidad del mar y está destinado a hundirse en lo profundo del mar. Así todo aquel que desecha a Dios, sus principios y su palabra, está destinado a perecer en el mar del pecado en el que está navegando. Solo Jesucristo te puede sacar de ese mar. Solo Jesucristo puede llenar tu entendimiento de la verdad de Dios y hacerte comprender la gran necesidad que tienes de arrepentirte y de venir a los pies de la cruz para que Él lo lave con su preciosa sangre y lo presente limpio y sin mancha delante de Él, dándole un nuevo corazón y una nueva mente para que honres al Creador. El hombre natural, es decir, el hombre no nacido de Dios, dice en 1 Corintios 2:14, no tiene el Espíritu Santo. Por naturaleza está corrompido espiritualmente y no puede entender o percibir las cosas de Dios. Para él las cosas de Dios son locura, incoherencias. Esta es la razón por la que todo hombre apartado de Cristo cambia la gloria del Dios incorruptible por una imagen hecha de mano de hombres corruptibles. Cambia la gloria del Dios por la adoración a la creación y a los animales que Dios creó. Cambia la gloria de Dios por su propio razonamiento orgulloso, arrogante y depravado. O para decirlo de otra manera, cambia la verdad de Dios por la mentira. Cambia lo eterno por lo temporal, la luz por las tinieblas, lo incorruptible por lo corruptible. Ese es el resultado de un hombre que desecha la verdad de Dios. Por eso Cristo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz. Así que, hermanos, hoy tengo el gozo y el placer de invitarles a venir a la luz de la verdad. Porque si no tienes la luz de Cristo, estás en tinieblas y estás perdido en este mundo. Él es la luz del mundo. Él es la resurrección y la vida. Él es la sabiduría. Apartados de Él nada podemos hacer. Lo único que podemos hacer es pecar y pecar contra Dios. Y apartarnos cada día más y más, como cuando un barco está a la deriva en alta mar. Así que, hermanos, espero Dios haya hablado a sus corazones y les dé la gracia de entender la necesidad que tenemos de amar, de servir y de adorar a nuestro Creador. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad claramente es visible a través de las cosas creadas, de modo que tú y yo no tenemos excusa. Además de esto, tenemos este precioso libro, la palabra de Dios, que es como la lámpara en lugar oscuro, que es como la brújula en medio del mar, que nos dirige y nos guía a puerto seguro. Que Dios les haya hablado a su corazón, amados hermanos, y oremos. Mi buen Dios, gracias por la enseñanza el día de hoy. Gracias por enseñarnos, Padre Santo, que tú eres la resurrección y la vida, que tú eres el único Dios verdadero y que la humanidad sin Dios está perdida y totalmente sin rumbo, porque ha cambiado la gloria de Dios por imagen de hombre corruptible. Los hombres somos corruptibles, somos pasajeros, somos mortales.
Ha cambiado la gloria de Dios en semejanza de cuadrúpedos, de animales, de reptiles, y se han postrado ante ellos y les dan culto, honra y alabanza. Adoran las estrellas, se adoran a sí mismos, adoran el dinero y muchas cosas más. Padre, gracias por haberte revelado a nuestras vidas, por habernos hecho entender nuestro pecado y saber que solo en Jesús está la salvación. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo a morir por nosotros. Padre, gracias por habernos dado tu palabra, que es como esa lámpara que brilla en lugar oscuro, que es como esa brújula que nos guía a puerto seguro, que es como la espada que traspasa nuestro corazón y discierne las intenciones de nuestro perverso corazón, que es como martillo que quebranta la piedra para quebrantar nuestros pecados y hacernos entender que solo en Jesús hay perdón y salvación. Te alabo y te bendigo, Señor, y coloco a todos mis hermanos en el trono de tu gracia esta noche. Y te ruego, Padre Santo, que la dulce paz de tu amor, tu compañía y bondad, les ilumine y les haga entender la necesidad de ti cada día. Te pido esto, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hay un reporte aquí de 37 personas conectadas, más las que estén allí duplicadas en sus casas. Les deseo una feliz noche, que Dios los bendiga y que haya hablado a sus corazones. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.